Hermano, gracias, gracias de verdad, porque pues no hemos tenido la oportunidad todavía de vernos, pero eso no quiere decir que yo no vaya a visitarte, porque igual de verdad que tengo muchísimas ganas de conocer el proceso de todo lo que estás haciendo allá, porque tú haces tabaco, tú haces unas experiencias muy bonitas, que eso era lo que hablábamos nosotros con Martín de Mito, ¿qué días? La semana pasada, yo que fue picado Ah, por visitarte, hermano, de verdad que tengo que sacar el espacio. claro, Emanuel, acá con gusto, como te dije la vez pasada, acá cuando quieran venir, bienvenidos. Bueno, Carlos, yo estoy grabando ya porque la idea es como de alguna manera publicar eso para que la gente también conozca más sobre Canaima. Bueno, mi nombre es Carlos Canaima y soy el dueño y creador de la marca de tabacos Canaima, hechos a mano. Mi hermano, yo sé que tu experiencia, o sea, en esto del tabaco tienes mucho por contar y me encantaría que compartieras un poco cuáles son tus inicios, de dónde viene ese gusto por el tabaco, o sea, La primera experiencia que tuve con el tabaco fue en un viaje cuando estaba muy pequeño, tenía como 16 años y fuimos a República Dominicana como una excursión del colegio y nos llevaron a varias plantaciones de tabaco. Entre ellas me acuerdo que estaba la Montecristo. Y allá llegamos, conocimos lo del tabaco, me pasaron un tabaco, lo fumé, mis amigos se marearon, yo no me mareé en ningún momento y empecé como a cogerle el gusto, como que dije, wow, esto es interesante, ¿no? Pero pues en realidad no sabía cómo era, ¿no? Y también pues estaba, de pronto nos íbamos a meter en problemas, bueno, tú sabes cómo son las cosas, ¿no? sí. Entonces me empezó a gustar y lo dejé ahí quieto por mucho tiempo hasta que me fui de viaje. Yo después me fui para Estados Unidos y después de un tiempo, como unos 4 o 5 años, tuve la oportunidad otra vez de encontrarme con el tabaco en Orlando, Florida. Y de ahí empecé como a tener más contacto con él, como a conocer marcas, como ir a sitios donde lo fumaban, y empecé a hablar con gente, bueno, las experiencias, qué clase de tabaco era, y pues todos muy emocionados con el tabaco cubano, ¿no? Pero también nos empezamos a dar cuenta que hay muchas otras marcas, ¿no? Que de Nicaragua, que de México, bueno, en fin, esto es un tema bastante largo. Entonces, de ahí me quedó la inquietud. Y ya después de mucho tiempo me vine a vivir otra vez a Colombia y cuando fui a un festival en Ovejas Sucre de gaitas, porque me gusta la música de gaitas, de cumbia, llegamos a Ovejas y en ese transcurso de ir a Ovejas me acuerdo tanto que nos perdimos y nos metimos por una carretera que conducía a Chalán, Sucre. Y empecé yo a mirar todos esos sitios llenos de tabacos, estos bohíos donde los empiezan a secar y me empezó a dar curiosidad. Entonces empezamos a parar en los sitios y la gente empezó a pasarme tabaco, empecé a fumarlo, bueno, empecé a hablar con ellos y a mí me interesó. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿por qué no pues crear algo con esto, ¿no? Como si está ahí, ¿por qué no hacer como una marca? No sé, mirar qué proceso tienen y me empecé a idear lo de las cajas, ahí empezó a surgir como la idea, a ver cómo hacíamos para poder, pues, pasar el tabaco, ¿no? Que pues, como tú sabes, acá en Colombia, pues, siempre ha existido y todo, pero creo que nunca le hemos dado el valor que se le da en otras partes. Así es. Hay algo que yo siempre me he preguntado, tú eres de dónde eres oriundo, Carlos, Yo soy nacido en Bogotá, en la capital. y hace cuánto vives en Salento. En Salento vivo hace 5 años. Bueno, ¿y cómo hace un rolo que viene de Estados Unidos, visita ovejas, vive en Salento y tiene actualmente cubita allá en Salento? ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, no, el proceso se debe mucho al señor Arnaldo, el señor con que yo conocí allá en Ovejas. Él ha sido como, es un señor, es un abuelo, ya sabe mucho de tabaco, de su manera de cultivar, y él es el que ha sido como el artífice de que la marca pues esté andando, A tu porque padrino, él, podría decirse. sí, sí, es él el padrino, él es el que le gustó desde el primer momento que hablamos, le gustó la manera que yo hablaba del tabaco, entonces él como que me dijo, bueno, intentemos a ver qué pasa y con él se han dado las cosas. Pues traer el tabaco acá ha sido una experiencia fuerte, no ha sido fácil, todavía cuesta adaptarlo porque de la manera que nosotros manejamos el tabaco,
más que una plantación sola, se maneja como en términos de chacra, ¿no? Hay varios cultivos dentro de la misma parte. Entonces, acá ha sido un proceso fuerte porque el tabaco en esta zona es muy atacado por muchos insectos, entonces se lo comen mucho. Entonces nosotros llevamos ya 2 años en el proceso de ver cómo adaptarlo. Y este último año hemos llegado, pues, donde estoy ahorita con mi compañera, de estar sembrando el tabaco y ver cómo lo podemos adaptar. Es un proceso, eso no es tan fácil, pero ahí vamos. Ya al menos tenemos una planta bien grande que está dando ya semilla, ya floreció, y es la que estamos usando para que la semilla se vuelva más fuerte, porque tú sabes que son procesos largos, si más si tú lo quieres hacer de la manera orgánica, de la manera que lo trabajamos, porque la parte más importante yo creo de nuestra marca es esa, que nosotros no tenemos una producción grande, somos una empresa de verdad muy pequeña donde nuestra producción más grande que ha salido son 7.000 tabacos cada 6 meses. Entonces, por el mismo proceso que te explico, que se siembra en chacras e intentamos ser 100% orgánicos, aunque hay veces que en el proceso hay que usar a veces algún químico para que no se coman la planta, porque alrededor de donde está sembrado hay mucho monocultivo. Entonces eso nos afecta a nosotros, ¿no? Ah, bueno, pero bien porque también respetan los ciclos de cultivo de las plantas del tabaco y lo complementan con otros. Sí, sí, o sea, con don Arnaldo eso fue lo que más me gustó desde el principio cuando fuimos a las rosas, como le dicen ellos, allá las finquitas donde cultivan. Me gustó ese proceso, que él tenía plantas de tabaco, pero tenía yuca, tenía ñame, tenía otras clases de plantas, las cuales pues entre ellas mismas se van cuidando, ¿no? Es como un proceso ahí muy interesante, el cual pues muchos nos hemos olvidado, ¿no? Y como la idea de nosotros era tener un tabaco más que exclusivo, un tabaco natural donde no estuviera envuelto tanto el proceso químico, entonces fue interesante trabajar con don Arnaldo ese proceso, y también la manera de enrollar el tabaco, que es un proceso muy rústico, ¿no? O sea, para nosotros entre la hoja esté más arrugada, no sé, para nosotros es un placer fumarnos una hoja así, ¿no? Con don Arnaldo nos sentamos y él me muestra unos tabacos que en cualquier, no sé, almacén sería totalmente desprestigiado, pero con él nos fumamos esas hojas enrolladas por él, y para nosotros es una delicia, ¿no? Entonces, como que le encontramos otra manera, otra dinámica al tabaco, ¿no? No, Carlos, y yo sí tengo que confesar que cuando conocí tu marca por primera vez en Instagram, yo sí fui de los que vi y yo dije, esto tiene que ser un chicote. De alguna manera, dentro del proyecto que estamos desarrollando es probar chicotes y como que lo postergué, pero ya con el tiempo cuando te pregunté, que eso es algo que también me gusta resaltar, es que vos sos muy abierto, o sea, en redes sociales tú continuamente estás contestando y claro, el tema del aspecto sí fue algo que al comienzo me generó como eso que tú dices, ¿no? Como de, ¿será que sí es criollo o qué será? Pero que de hecho, ahorita quiero darte la palabra para que nos cuentes un poco cómo es esa elaboración, pero es que uno a la larga, cuando uno va a los centros de acopio de tabaco, uno encuentra a los viejos que venden sus tabacos y compran tabaco, por ejemplo, el de capa, lo enrollan y se lo fuman y así es como testean el tabaco. O sea, es una cosa que uno dice, tanta gente que de alguna manera y entre esas yo en un comienzo cometí ese error de fijarme en el aspecto y esa experiencia de fumar, por lo menos los tabacos tuyos, cuando yo tengo esa posibilidad, digo, no, esto no es criollo. Ese es otro tema totalmente diferente porque partimos de que es hoja entera. Entonces, a mí sí me gustaría que tú le explicaras a la gente cómo es ese proceso de elaboración de los cigarros Canaima. Bueno, el proceso que nosotros usamos es totalmente artesanal. Se usan a troqueles para envolver la hoja en lo que nosotros llamamos el torpedo. Obviamente todavía estamos investigando porque pues nosotros no usamos capote de Nicaragua, nosotros no usamos ninguna otra materia prima de otro lado, sino lo estamos haciendo con el tabaco que sale. Entonces estamos intentando mirar cómo puede salir más liso. Bueno, en fin, tú sabes, en lo que se fija mucho la gente. Pero el proceso es muy sencillo, es un troquel donde se pone la hoja y se enrolla.
es el proceso del torcido. Entonces se cogen de 4 a 5 hojas y se va torciendo y con guarapo de caña se va pegando. Eso es generalmente lo que hacemos con el tabaco. Es un proceso sencillo, muy rudimentario, donde lo hace don Arnaldo y hay 2 señoras más que trabajan con nosotros que se encargan de hacer la labor de enrollar y de torcer el tabaco. Pero ven, Entonces, cuando tú dices que de guarapo de caña, o sea, ¿ustedes lo van mojando y él mismo se va pegando? ¿O cómo hacen ahí para la pegada? sí, el guarapo en realidad se va cocinando, cocinando hasta que tú llegas a un momento en que él se vuelve como una melaza. Entonces ahí ya tienes como un pegamento. No. Claro, como la panela ya está negra, es una panela espesa, negra, entonces se va pegando de esa manera, ¿no? Porque generalmente lo que usan es una cola, ¿no? Un pegamento, pero nosotros intentamos no usar eso porque la gracia es que salga lo más aromático posible, pero sin necesidad que sea algo como extravagante. No sé si has notado, nosotros tenemos toques de diferentes aromas, pero no es algo como que es totalmente extravagante, ¿no? No, y créeme que, o sea, vuelvo y te digo yo, o sea, y lo confieso, y como dice el dicho, ¿no? La lengua es el azote del jopo o del culo, porque finalmente cuando al comienzo yo veía las imágenes, yo sí siento que perdí tiempo. Hubiera podido haber comprado tus cigarros desde mucho más tiempo. Y cuando tú me decías y ahorita quiero que me cuentes cómo es el proceso de la fermentación de las hojas de tabaco, tú dices algo, ¿no? Es que finalmente esos aditivos, esos saborizantes, que son naturales, pero no es ni siquiera saborizante, porque ya cuando nos expliques el proceso de fermentación, uno lo siente, uno prueba ese cigarro y realmente hablaba yo con Didac Alcalá, que es el director de revista Tabacos Puros Magazine en España, porque yo le preguntaba un poco el tema de, bueno, ¿y qué opinas, por ejemplo, del tema de los cigarros que son embetunados para darles un color oscuro maduro? O el tema de los sabores artificiales, y él decía, son experiencias, para todos hay. Y de alguna manera, con el tiempo, si las personas disfrutan de esas sensaciones, pues es válido. Pero es que en el caso tuyo hay algo que me intriga mucho y quiero que me cuentes o que nos cuentes a todos el proceso de fermentación. Los canaima, los torpedos y los puritos tienen un color maduro muy bonito y tienen un sabor dulce, ¿sí? Que no siento que sea como esas aspersiones que a veces utilizan algunos cigarros para darles el sabor artificial. ¿Cómo es ese proceso de la fermentación y para que finalmente lleguen a tener ese color tan bonito los Canaiman? Bueno, el proceso de nosotros es la hoja, tú sabes, lleva un tiempo de secado, ¿no? En el caney o en el bohío, ¿no? Después de ese proceso se baja la hoja y se va apilando. La hoja se va apilando y se van haciendo varias bases, varias capas de tabaco y entre cada base se pone un costal. Entre la capa del tabaco y el costal, entonces vamos abriendo la capa y se va rociando el tabaco con panela, con guayaba y con vainilla, porque en este sector también se da la vainilla, entonces Pero, se saca un extracto natural de vainilla. Entonces esa vainilla se mezcla con el tabaco y la guayaba y se va poniendo en el tabaco diariamente y llega un momento en que el tabaco ya empieza a fermentarse, ¿no? Él empieza ya a tener su propia humedad y si tú tienes un ambiente controlado, la humedad no se va a ir totalmente. Entonces el tabaco tiende a tener una buena textura. Entonces no perdemos esa oportunidad para poderlo enrollar. Entonces, así es que se hace. Entonces, este tabaco que está en hojas a veces lleva un proceso de 1 año, 2 años de fermentación antes de que llegue al proceso de ser torcido. Y ya después, cuando llega acá y lo revisamos, porque acá le ponemos ya la etiqueta, lo guardamos en las bolsitas y todo, acá tenemos un humidificador grande donde nos caben más o menos 2.000, 2.500 tabacos y lo mantenemos ahí durante 2 años más o 1 año y medio más, dependiendo cómo se venda, ¿no? de acuerdo. Hay una cosa, y tú me decías que en algún momento la producción, el tope de producción que tuvieron más alto fue de 7.000 productos, porque es que, y ahorita quiero que me hables un poco, porque Canaima no es solo cigarro, sino hay otras variedades de tabaco. Entonces,
primero abordemos el cigarro. Bueno, me gustaría que hablara sobre actualmente las dos vítolas que manejan, pero también ustedes tienen dos versiones del tabaco, ¿no? Que es el cuarto Ujú. aniversario normal. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso. Bueno, el cuarto aniversario fue como una idea, ¿no? Que con don Arnaldo me mandó los primeros tabacos grandes, los primeros torpedos. Y yo le dije, bueno, don Arnaldo, esto ya lleva 2 años fermentado. ¿Usted qué dice si lo guardo, si lo separamos y los guardo por otros 2 años, ¿no? Porque a mí me gustaría más adelante sacar un aniversario. Y él dijo, no, tranquilo, intente a ver qué pasa, que yo le garantizo que eso va a estar bueno. Entonces lo hice, lo guardamos 2 años más, casi 3 más, y fue cuando decidimos sacar la cuarta edición de los tabacos torpedos y lo intentamos dejar ahí, porque yo sé que el tabaco pues tiene muchas cosas, muchos aspectos, experiencias como tú dices, entonces la de nosotros ha sido esa, como llegar a ese punto de poder fermentar de esa manera. Entonces los empacábamos en bolsitas como Ziplocs, ¿sí? ¿Y por qué las empacamos ahí? Los empacamos de a 6 a 7 tabacos, porque tú sabes, como el tabaco también no ha sido fumigado, quedan gorgojos, quedan animalitos que pueden Sí, dañar el tabaco. muy Entonces bien. nosotros los guardamos en esas bolsas independientes y nosotros lo vamos revisando. Así más o menos fue el proceso de cuarto aniversario, que pues ya no tenemos más, ya se acabaron. Ustedes actualmente manejan la vitola Purito y el torpedo, ¿verdad? Únicamente. Sí, sí, el purito es el más pequeño, la calillita, Sí, la calillita pequeña. y por qué decidirse únicamente esas dos vitolas? Porque es dependiendo también el proceso, ¿sí me entiendes? Digamos, nosotros trabajamos, don Arnaldo trabajaba con una señora que pues ya era una señora de edad y ella ya no puede enrollar más tabaco. Entonces Mm, estamos en el proceso ahora de mirar con quién trabajamos otra vez para poder sacar unas líneas más grandes, ¿no? Ahorita tenemos un tabaco, el más grande, el torpedo, que tenemos uno ya de 2 años, ya va para 3, que es el ujú, torpedo más grande. sí. Esa ya tiene 3 años. Entonces, eso es lo máximo, el límite máximo que vamos a manejar por el Oh, momento. Y no, los otros, pues, son los torcidos. ¿Te acuerdas? Los torcidos que son más delgados, que son torcidos. sí, Esos son ya de 2 años. Y las calillitas, como salen más rápido, es más volumen, esas solo tienen un año de fermentación. de acuerdo. Pero mira que de todas formas, por ejemplo, uno que puede probar varios cigarros que de alguna manera, del momento en que lo tuercen, uno de todas formas siente ese picor en boca, o sea, son cigarros que son muy frescos. Y por ejemplo, en los que probé, no hay esa sensación, o sea, hay un buen proceso. Pero a mí hay algo que sí me interesa es y saber finalmente, bueno, tú decías que entonces el proceso viene siendo fermentado con guayaba, panela negra y vainilla. Sí, ese es el proceso. Sí, y eso es en cuanto a los cigarros, lo que manejan actualmente esos formatos. Ahorita solamente hay formatos, digamos, de 3 años. Sí. Bueno, qué otros productos maneja Canaima? Porque es que ahorita la idea también es nosotros poder explorar, además del cigarro, otras opciones, ¿sí? Ya ahí algunos compañeros nos van a colaborar por parte de pipas y por parte de lo que es el tabaco tradicional. Me gustaría que nos comentaras un poco qué otras opciones ofrece de tabaco Canaima. Bueno, nosotros también hay algo que manejamos y es la picadura, pero es una picadura también muy rústica, es una picadura que tiene todavía palitos, o sea, nosotros cogemos la hoja y no solamente la trituramos a mano. Es un proceso totalmente a mano. Pero, Entonces es la picadura. ¿y ese tabaco así con qué objeto es? ¿Para qué es? ¿Con qué finalidad? Y este tabaco lo fuman en pipa, hay gente que también lo pone para heliar, ¿sí? Sino que es un proceso más arduo, es más arduo porque mira, ahí te muestro, es como más grueso, Ah, bueno, es ¿sí? grande, sí. Es grueso, es como para pipa, la gente que le gusta la pipa. Pero es tabaco negro. Es tabaco negro totalmente y Igualmente, tiene sus fermentado con es panela, esa, ¿no? vainilla y guayaba. Sí, también, también, De acuerdo. también tiene. Entonces es un poquito más largo el proceso, pero pues estamos ya pensando en la manera de traer una trilladora, porque pues hablábamos también con los amigos de Mito, Martín y Tao, ellos ya tienen su trilladora, entonces tuvieron cierta experiencia y ya están como trabajando porque les tocó hacer, bueno, un proceso con esa máquina. Entonces nosotros también queremos más adelante ya tener nuestra trilladora
Pero ahí vamos, tú sabes que todo es proceso lento por el momento. No, 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 bacano. Y bueno, y además del tabaco así triturado para pipo, para liar, ¿tienen algún otro producto? Vendemos las hojas, también vendemos las hojas. La gente que necesite tabaco, a veces vendemos las hojas por paquete. Ya te lo muestro cómo está, un momento. La gente que te la compra termina haciendo el uso para esas hojas así de largas, ¿para qué serían? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros también como la experiencia mía con el tabaco ha sido también por la parte medicinal, ¿no? Pues como sabes, yo en Estados Unidos viví, bueno, estuve en todo ese cuento de que el tabaco, que tal, las marcas y toda esa cosa, pero yo también cuando en mis viajes también encontré que el tabaco se usa de otras maneras, ¿no? Entonces, que es una medicina en realidad. Entonces, la hoja en este momento se usa mucho para gente que se hace baños de tabaco, gente que quiere purgarse con el tabaco. También hay purgas que se hacen con el tabaco. Hay gente que chinga tabaco, que es por la nariz, se pone por la nariz y se limpia todo lo que las vías respiratorias. Eso Pero sirve mucho para eso la... que tú dices de chingar es que rapeo o se mete en la hoja entera o ahí como es que No, tengan, líquido, perdón, el ¿no? líquido. Ah, El líquido se líquido, hace, se hierve el tabaco, sí, se hierve la infusiones, hoja, sí, como se hierve la hoja y ese líquido te lo pones en la nariz y bueno, hace cierto proceso y para eso sirve. Entonces el tabaco líquido le llamamos chingar tabaco, ¿sí? Y pues también mucha gente tiene su base para hacer su propia hosca, que es como decir el rapé, pero la hosca es cuando es solo tabaco puro de acuerdo, para sí, inhalar por la nariz. de acuerdo. Entonces nosotros tenemos como ese lado más de la parte medicinal y nos dedicamos pues, a manejar estas cosas, ¿no? También manejamos lo que es rapé, hacemos rapé con nuestro propio tabaco y pues lo combinamos con diferentes cenizas de diferentes árboles o diferentes plantas, dependiendo para qué lo vamos a usar. Finalmente, bueno, primero y antes que nada, después te hago esta pregunta. Canaima, el origen del nombre, ¿a qué se debe? Bueno, Canaima fue un nombre que lo encontré yo estando en Norteamérica, fue un nombre que se me dio y pues es un nombre que va muy relacionado con el tabaco, porque resulta que el Canaima viene también de los taínos, ¿no? Y los taínos en el Mar Caribe, pues ellos eran navegantes, eran guerreros y resulta que cuando ellos se metían por los ríos, sobre todo por la Orinoquía, que son descendientes de ellos también, los taínos y los caribe, que ocuparon todas esas zonas y dieron descendencia a toda esta gente, pues eran muy guerreros. Entonces llegaba un momento de su vida, a los 30, 33 años, que tenían que sentarse con un tabaco y tenían que mirar qué habían hecho en su vida, ¿no? Y como eran guerreros y fueron tan fuertes, tantas cosas hicieron, entonces llegaba en ese momento el espíritu del Canaima y los ponía a confesarse, les hacía acordarse lo que habían hecho. Mire que ustedes hicieron esto, mataron a tanta gente. Bueno, en fin, les recordaban toda su vida de guerreros y en ese momento los guerreros tenían que tomar una decisión si continúan con su vida o se quitaban la vida, ¿sí? Si eran capaces de cargar con ese peso y si eran capaces de en algún momento poderlo descargar y no tener ese cargo de conciencia. Entonces en ese momento era muy fuerte porque se hacía con tabaco, ¿no? Y el tabaco pues es eso, es como, para nosotros es eso, es como la conciencia, es el pensamiento, para nosotros es el abuelito y la abuelita del pensamiento. Entonces en ese momento llegué al el Canaima, que era lo más profundo de la conciencia, que es la locura. Y en ese momento, en esa locura, la gente salía o se iba. Entonces de ahí viene el nombre Canaima. Entonces para nosotros siempre ha sido como importante eso, ¿no? Y sobre todo para mí, como que el nombre es eso, ¿no? Como si tú te fumas un tabaquito que no sea nomás que por deporte o porque, ¿sí me entendés? Como la crítica, porque es normal, ¿no? En el mundo del tabaco es eso. Para nosotros es más como, bueno, siéntese, fúmelo y piense a ver qué está pasando. Total, y es que me parece muy bueno, y ahora sí,
a lo que quería de alguna manera que hablaras, porque si bien desde el momento en que los españoles se llevan el tabaco, hacen un proceso interesante, también es rescatable porque eso es finalmente lo que ahorita es el eje medular de la industria y también es de reconocer, pero también se perdió de algún momento esas costumbres y esas tradiciones. Y por ejemplo, que es lo que yo quiero que tú nos comentes un poco también a raíz de lo que es en esencia Canaima, ustedes donde se encuentran en Salento ofrecen experiencias también un poco como esa conexión con la tierra, ¿no? Sí, también he hablado un poco con Martín sobre eso. Bueno, nosotros, a nosotros, hablando de mi hijo y mi persona, siempre nos ha llamado la atención y como las medicinas, ¿no? Ancestrales. Entonces, creo que Canaima ha sido parte de eso, ¿no? Que acompañamos muchas actividades que se hacen, como digamos los temazcales, ¿sí? Y en esos temazcales pues también se ofrenda el tabaco, se pone uno rapé, hay ciertas cosas que también se hacen que tienen que ver con el tabaco, ¿no? Lo que te hablaba, lo de chingar el tabaco, lo que la gente quiere sentarse a fumarse un tabaco y hablar de lo que le pasa, no leerlo, porque nosotros no hacemos nada de eso, nosotros no. El lema de nosotros es ese, acá usted viene a desamarrarse y acá usted viene a curarse, pero si usted viene acá a hacer otras cosas, rezos, maletas, cosas con otros no va. Sí, 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 Entonces sí. es como lo que hacemos acá, ¿no? Se hace una experiencia bastante bonita para la gente que quiere, no sé, no solo una experiencia como, ¿cómo se podría decir? Eh, de introspectiva, pero también física, ¿no? Porque la gente encuentra de otra manera que el tabaco puede ayudar a muchas cosas, ¿no? También gente que tiene adicciones con el cigarrillo, acá también vienen e intentamos trabajar con ellos, pues para que también aprendan a fumar, que no se trata de estar prendiendo un cigarrillo, que no se trata de estar con filtros, bueno, en fin, intentamos como que la gente cuando quieren, vengan y hagan su proceso y nos sentamos con ellos. Entonces, es también a lo que nos dedicamos. Claro, no, Carlos, y mira que tú estás diciendo algo, Juan, que es un colega aquí de Bogotá, que él también va por la línea muy desde lo ancestral, desde los abuelos mayores, porque él comenta que, por ejemplo, el tabaco tiene esa cosa de que va ayudando a limpiar el espíritu y ir cortando todos esos vicios, ¿no? Que esa es una cosa que de pronto para la gente que viene fumando cigarrillo, de alguna manera el tabaco sí o sí tiene esa capacidad como de irlo a uno desapegándose, ¿no? De ciertas cosas, ciertas malas costumbres. Nosotros tratamos las plantas como medicinas. De acuerdo. Para nosotros, todas las plantas, aunque no las conocemos todas, y lo que yo conozco es muy poco realmente, para nosotros las plantas son medicinas. Son las maneras como también podemos curarnos, sin entrar en conflicto con la medicina tradicional, ¿sí me entiendes? Porque no todo se puede curar de esta manera y no todo se puede curar de la otra manera. Entonces hay que ver un equilibrio, sino que pues este fue el camino que nos tocó a nosotros y es el que nos gusta y por eso lo llamamos medicina, ¿no? Para nosotros el tabaquito es medicina, para nosotros el tabaco es la reina del conocimiento, porque si tú hablas con gente, no sé, en temas ya de medicinas ancestrales, sea que tomen yagé, no sé, que tengan sus rituales con otras medicinas, la que siempre acompaña es el tabaco. O sea, todos los abuelos trabajan con su tabaco, es como la reina del conocimiento. Donde tú vayas y estén dando hay alguna ceremonia o algo así por ese estilo, el tabaco siempre está presente porque es la reina del conocimiento. Entonces, es como el tributo que nosotros le pagamos, ¿no? Tampoco Claro. intentamos que sea algo totalmente comercial, pero obviamente vivimos de él. Entonces, intentamos tener ese balance, ¿no? Que es un poco difícil, pero ahí vamos. No, y sobre todo tratarlo con respeto, porque en Colombia hasta hace muy poco el tabaco era muy manoseado, o sea, de verdad que se trataba de una forma muy respetuosa. Estamos en un momento en el que otra vez volvemos a tener la posibilidad de movernos, o bueno, los productores y los cultivadores. Entonces yo siento que en ese sentido tú sí haces una diferencia. Hay algo que quería preguntarte, tú hablabas ahorita con tu hijo. Actualmente Canaima, ¿quiénes están trabajando en Canaima? Además de las torcedoras, del padrino, de vos. Bueno, en general,
en general nosotros solo somos 5 a 6 personas los que trabajamos. Mi hijo trabaja conmigo, o sea, de una manera figurativa, mi hijo tiene 12 años, Ah, pero ok. él desde que nació ha estado en el mundo del tabaco y él siempre ha estado ahí, le gusta mucho lo que es el tabaco, él sabe de texturas, él ayuda a clasificarlo. Bueno, en fin, él es parte importante y es como el eje también de la compañía, ¿no? Entonces, nosotros solo somos 6 personas, no somos más. No, Somos una empresa muy pequeña. no, pero igual eso es valioso porque finalmente el proceso, o sea, la escuela que está haciendo tu hijo, finalmente va a ser importante porque más a futuro Canaima va a seguir creciendo, va a seguir madurando y es bueno que en ese relevo, pues tu hijo de alguna manera, no solamente con el conocimiento, sino que valore todo lo que fue tu legado para que eso no se pierda. Y de hecho, por ejemplo, en Santander hay una productora que se llama Mirabel. Actualmente quien está a cargo es el hijo del señor que falleció, del señor Nelson que falleció, y ahorita está Santiago ahí al frente poniéndole el pecho, y qué bueno que también tu hijo esté en ese proceso para que Dios mediante, pues obviamente tú nos acompañes mucho más años, pero que también tu hijo de alguna manera también vaya aprendiendo. Sí, claro, pues esa es la idea también, ¿no? Que, que esto siga, que siga su legado y que, pues no solo como empresa, sino como conocimiento, ¿no? Como dicen, el conocimiento hay que compartirlo y de eso se trata. Nosotros acá no intentamos competir con ninguna marca, intentamos ser amigos pues, del que se nos acerque. Entonces, intentamos es estar en eso, ¿no? Como que las cosas para todos giren y me encanta que el tabaco esté tomando este paso tan importante, que hayan personas como tú, como otras personas que se han arriesgado, ¿no? Porque desafortunadamente acá todavía no es que sea muy bien visto, pero me parece que ha tomado una fuerza diferente el tabaco y gracias a ti y a mucha gente que hace cosas así posibles, pues nos estamos dando a conocer de otra manera y me ha gustado mucho también probar los otros tabacos, ¿no? He probado unos tabacos que yo digo, miércoles, qué rico esos tabacos y son de acá, entonces eso también me llama mucho la atención, me gusta mucho ver cómo la gente está trabajando el tabaco y sí, ¿por qué no una diversificación del tabaco que es tan lindo, a mi manera de verlo, ¿no? No, mi hermano, y qué bonito que también, que eso era una de las cosas que te quería preguntar, tu opinión frente a lo que actualmente está sucediendo en el tabaco en Colombia. Creo que ya lo dijiste, y sí me gustaría un poco también desde tu percepción, desde donde te encuentras, ¿cómo ves tú la cultura tabaquera en Colombia? Bueno, al principio sí fue como un impacto fuerte cuando llegué a Chalán, cuando llegué a Ovejas y ver todo este tabaco, pero como tan mal manipulado y no por el mismo campesino, porque el campesino le pone todo el amor, es por nosotros, o sea, en un país que tiene tantas cosas, tantas abundancias como todo se tiende a desperdiciar, ¿no? Entonces yo veía como que wow, eso era lo que me causaba más como ganas de incursionar en el tabaco y era eso, como que bueno, tanta hoja, tanto producto y nosotros nomás haciendo cigarrillos o usándolo nomás como picadura o relleno para otras marcas, ¿sí? Entonces esas cosas me empezaron a llamar curiosidad, ¿no? Me empezó a llamar mucho la idea de que la gente siguió cultivando su semilla propia, ¿sí? Que hay guardianes de semillas, custodios que tienen semillas de hace muchos años de tabaco y de otras plantas y que fueron capaces de resistir ese embate por parte de las compañías grandes de tabaco, ¿no? Porque es lo que ha pasado. Entonces, como ese cambio que he visto en los últimos 6, 7 años de esa estructura de ser nosotros como la materia prima, pero no darle el valor que teníamos y ver cosas que han pasado en estos años como en Santander, ¿no? Como
probar esos brevas que a mí me gustaron mucho, probé los Corona Real, bueno, en fin, tú sabes, tú has visto ahí, tú has puesto muchas cosas en tu Instagram y de esos he probado bastantes y ver ese cambio cultural, ¿no? Que ha avanzado y me gusta que la gente también entre en eso, ¿no? Que pues también podemos tener caché en otras cosas, ¿no? O sea, que no es solo el cubano, no es solo el nicaragüense, sino que nosotros también podemos tener nuestras propias marcas y darle nuestra identidad y, ¿por qué no?, tener un orgullo bonito de lo que hacemos acá. Sí, claro, sí, porque es que finalmente yo estoy convencido de lo que es el tabaco colombiano. Si uno busca equipararlo con lo que es dominicanos o cubanos, hondureños o nicaragüenses, pues obviamente no es que entremos en desventaja porque obviamente no podríamos replicar lo que ellos en un proceso muy grande de apoyo de la industria, del gobierno, de la organización, pero sí es como en los sabores, en los perfiles. Por ejemplo, insisto, tu cigarro, Canaima, que uno lo ve de una elaboración tan artesanal, pero eso no quiere decir que sea desprolija o descuidada, y la experiencia es totalmente diferente y uno dice, caramba, es que en cuanto a lo que es el tabaco en cigarro, en el formato cigarro, aún hay mucho por encontrar, ¿sí? Y lo que tú dices es también, incluso en el mercado colombiano, hay perfiles, fortalezas, experiencias, y es decir, por curiosidad, o sea, y a mí me parece muy bacano, porque finalmente tú lo que has hecho, o sea, es un proceso en el que le has invertido muchísimo, muchísimo, Mm. y de hecho, también es muy bonito, por ejemplo, ver que hay personas de la industria que también te referencian, por ejemplo, la gente de Mito. Y eso me parece muy, muy chévere porque tú decías, la idea es establecer amistades, generar vínculos. Pero y en ese mismo sentido, y te tomo yo la palabra, si yo quisiera ir a Salento y quisiera conocer Canaima y quisiera conocer la experiencia y el proceso, yo podría ir, o sea, yo podría ponerme en contacto contigo y, loco, quiero llegar allá. Sí, claro, nosotros acá, como te digo, desde que la gente venga con respeto, que la gente venga con ganas de compartir, todo bien. El que quiera que venga. Acá llegan muchos amigos, por eso yo llegué tarde ahorita, porque llegaba un amigo de Nueva York, que él viene también a mirar también cómo hacemos lo del tabaco, ¿no? Porque tú ya que hablas de República Dominicana y de Cuba, pues resulta que pues todas esas industrias también han puesto muy de lado el tabaco tradicional, ¿no? De esas regiones. Y resulta que Cuba tiene un nombre que en realidad es Cubanancán, ¿sí? Y Dominicana es Haití, los verdaderos nombres. Y los Siboneyes y los taínos que vivían allá tenían un tabaco tradicional que todavía se trabaja y es el andullo. Es un tabaco muy rico, muy fermentado, que eso cogen bastantes hojas y eso lo vuelven un mazo casi como de 1 kilo. Y a mí me queda un poquito acá, te lo iba a mostrar, porque es un tabaco que a mí me parece fenomenal y es este. Este es el ¡Wow! andullo. Entonces, estos tabacos tienen un proceso de fermentación y tienen un aroma porque la fermentación de esto es bastante fuerte, parece como, ¿sabes qué? Como una ciruela pasa, ¿sí? Uy. Mira, entonces esta es la hoja y mira, acá se la sacamos y es una hoja totalmente fermentada y totalmente enrollada, pero eso es enrollada en una manera que se le van poniendo como alcohol y van tratando. Y es un tabaco que se fuma, que lo puedes liar y también se usa para lo que te digo, para los remedios, para muchas cosas. Sí, Entonces, mira infusiones. que el tabaco en todas partes tiene un uso, ¿no? Nosotros usamos acá también, nosotros traemos, distribuimos a veces el mapacho, que viene de la Amazonía peruana y colombiana, y también son mazos grandísimos y los traemos y la gente le gusta, ¿no? Eso lo usan mucho la gente que le gusta el tabaquito fermentado. Entonces, hay de muchas partes, Emanuel. La vez pasada tengo un amigo que es venezolano y fue a la Orinoquía y nos trajo unos tabacos envueltos en hoja de plátano. Una delicia, de los Piaroa. Eso es otra vuelta. O sea, ¿Yairo? tabaco. Sí, eso es, o sea, y la manera que lo arman y todo, o sea,
el tabaco es una extensión grandísima, ¿no? Entonces, con todo respeto, ¿no? A la gente que le gusta los puros, bueno, tú sabes, Claro. el coño, toda esta cosa, pero el tabaco es infinito, o sea, tú puedes encontrar tantas cosas desde rapé, desde cremas, desde diferentes maneras de fumarlo, imagínatelo, fumarlo hasta a veces en hojitas de maíz, de la mazorquita. Sí, sí. Entonces, sí, es un mundo grande. No, mi hermano, y es que si nada más uno cuando habla de variedades del tabaco, de los orígenes, si uno encuentra ciertos perfiles, ahora yo no me imagino esas experiencias en las que tú me contás, por ejemplo, ese que tienes ahí, o sea, realmente uno cuando consume el tabaco de una manera consciente, de alguna manera es como el que toma, de alguna empieza a disfrutar de bebidas espirituosas, un whisky, y uno comienza por la curiosidad, también como a probar, porque finalmente es no cerrarse. Y por ejemplo, ese tabaco que tenés ahí, la verdad estoy sumamente intrigado porque de Haití lo único que he probado ha sido, por ejemplo, unos cigarros que hace en Bucaramanga, una marca que se llama Puros de India con hoja haitiana, ¿sí? Algunos cigarros. Pero eso que tú me contás, que es loco. Y los de la Amazonía, o sea, yo después te pregunto cómo hago para conseguirlos, porque lo interesante es eso, o sea, uno poder de alguna manera en algún momento decir, los probé, me gustaron, no me gustaron, pero es finalmente dejar un poco a un lado los esquemas, ¿no? Las anillas y eso. Pues obviamente también hay unos temas de higiene y de calidad que uno también tiene Claro. que analizar, pero es adentrarse también en esa tradición, en esa cultura, ¿no? Sí, sí, porque la cultura, como te digo, o sea, todas las naciones acá de muchos años atrás han trabajado con el tabaco. Entonces hay muchas maneras que tú puedes ver el tabaco, ¿sí? O sea, hablamos la vez pasada del anbil, si me entiendes, que es la cera de tabaco. Arriba en la Sierra Nevada están con la ambira, que es sin sal, pero lleva otras plantas. En fin, o sea, el tabaco es consumido de otras maneras y es fumado de otras maneras dependiendo tú de dónde estés. Entonces, creo que esa es la importancia del tabaco, ¿no? Y bonito que se conozcan todos esos mundos, ¿no? Porque, digamos, para mí mi primer encuentro con el tabaco y fue estos los sitios así donde, muy de caché, ¿no? Que tú encuentras las marcas caras, toda la vuelta, que ir a Tampa, Florida y ver que la gente fuma tal tabaco, este, otro. Es un mundo bonito, ¿no? Es como tú, no sé, es como ir a ver carros finos y tú compararlos, ¿no? O sea, este es un Ferrari, este es un Maserati, Pero también pero está el valor de los clásicos, de los abuelos de los carros modernos. Y yo siento que en eso también están esos tabacos tradicionales y alternos, o sea, muy de las comunidades indígenas. Y uno si lo compara en carros es básicamente eso. claro, claro, y no desamerito eso porque me gusta, ¿no? Claro. O sea, unos tabacos muy bien armados, que tú ves una hoja totalmente lisa, que vienen cuadrados, o sea, que tiene unas formas hermosas de trabajar también el tabaco, que uno sabe que también son hechos a mano, sus empaques, todo es también hermoso, ¿no? Por eso a mí me gusta el mundo del tabaco también, porque es la manera como cada persona intenta sacar de la mejor manera su puro, ¿no? Sí, claro, no. Y es que es como todo. Hay personas que llegan a un punto en la experiencia que es igual de rescatable, hasta locos que, como decía en algún momento Didac, que son antropólogos del tabaco y les gusta adentrarse en todas esas experiencias. Y no, Carlos, la verdad, yo sí reconozco y vuelvo, insisto, y así se lo decía a Martín de Mito Tabaco, que qué bacano que también dentro, o sea, es tan diversa la oferta del tabaco colombiano que incluso podemos encontrar experiencias como las de ustedes, que de alguna manera retoman cómo era el trato y el respeto de nuestros ancestros indígenas con el tabaco. Y si uno quiere tener esa conexión y esa experiencia, es genial encontrar, por ejemplo, personas que rescaten y marcas que rescaten ese respeto desde lo ancestral. Y de verdad, Carlos, yo sí tengo la oportunidad de agradecerte. Finalmente, también decir que a mí, yo, algo que agradezco mucho también es que tú estás muy pendiente de redes sociales. En ese sentido, sí, yo agradezco mucho eso. Y mi hermano, no, pues ya para terminar y que nosotros podamos seguir hablando ya muy tranquilamente, sí me gustaría que invitarte a que, no, pues, invites a la gente a que también se adentre, pruebe y conozca Canaima.
Claro que sí. Primero que todo, darle las gracias a Emanuel por esta invitación y quiero invitarlo a todos ustedes, los que les gusta el tabaco, los amantes del tabaco, los expertos en el tabaco, que cualquier cosa que necesiten, si quieren probar un tabaquito Canaima, acá estamos. Si quieren venir a Salento Quindío, por acá los esperamos y con todo gusto estaremos acá para intentar responder todas las preguntas que tengan y podernos fumar unos tabaquitos y pasarla bueno. Entonces, más que bienvenido a las personas que quieran venir acá a visitarnos.